Ah, pero está ahí unos chicos en la sala de espera, así que debe ser eso. Ya, chicos, ahí sí, ahí me parece que ahí sí nos podemos conectar, ¿ya? Vamos a esperar que salgan varios de la sala de espera y vamos a partir. Yo voy modificando acá la pantalla para que hoy ya tenemos que hacer la segunda parte de los diagramas unilineal de los circuitos. Entonces, me interesa que esto lo entiendan porque aquí es donde eh, se nos complica un poco, ya algunos se tienden a perder en los circuitos, entonces ahí los diagramas unilineales les cuesta. Y de ahí vamos con la primera parte del módulo de proyecto eléctrico. ¿Ya? Así que tenemos aquí, vamos a hacer primero esta parte de los ejercicios, los diagramas lineal, teniéndolo claro, ahí nos vamos al siguiente. Así que voy a modificar aquí la pantalla para que todos la puedan ver. Ya, chicos, ahí sí. Ya vamos, hoy día, aquí sí necesitamos hoy día de su participación, porque esta es una clase que tiene que ser práctica, ya la idea es que usted haga el circuito, usted lo pueda realizar de forma real. Esa es la idea de esta parte, ¿ya? La idea es que usted lo pueda realizar en forma real, no tengamos eh, problemas con eso, ¿ya? La idea, yo les voy dando el diagrama unilineal y usted lo va a ir realizando, esa es la idea, ¿ya? O sea, tenemos el diagrama unilineal y necesito que usted me vaya diciendo la cantidad de cables que pasan por cada uno de esos tramos y qué cables son. ¿Ya? Entonces, vamos a partir aquí con el tablero. ¿Ya? La primera parte, nosotros partimos del tablero. Ahí sí. ¿Ya? Nosotros partimos de la parte del tablero y esa parte va a ir de esa forma. ¿Ya? Están las cajas de derivación. ¿Sí? Están ahí las cajas de derivación. Vamos a subir un poquito para que lo alcancen a ver completo. La caja de derivación y aquí van a ir cada uno de los circuitos. ¿Ya? Sí. En este caso,
lo que necesitamos es poder generar el circuito, ¿ya? Y que usted me diga la cantidad de cables que pasan por cada uno de esos tramos. Este sería A y A, y este sería la ampolleta B, ¿ya? Esta sería la A y esta sería la B. Entonces yo necesito que usted me diga, ¿ya?, la cantidad de cables que pasan por cada uno de esos tramos y qué cables son. ¿Ya? Yo le voy a ayudar un poquito aquí con la primera parte. ¿Ya? Vamos a partir con dos, ¿ya?, que en otras palabras serían fase y neutro. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Que usted vaya realizando el ejercicio, lo vaya indicándome la cantidad de cables que pasan por cada uno de esos tramos y qué cables son. Por ejemplo, tiene que decirme aquí cuántos cables pasan en cada uno de esos tramos. ¿Ya? Este es solamente el primero, porque me interesa que usted lo pueda entender el circuito. Una vez que entienda el circuito, lo podemos ir agrandando y podemos ir mezclando más cosas. 12, Dígame, le escucho, don Alex. 12 cables. Sí, no, aquí lo que nosotros aquí necesitamos saber es qué cables pasan por cada uno de estos tramos y qué cables son. Si son dos fases, dos neutros, un neutro y un fase. Eso es lo que necesitamos saber, porque en base a eso nosotros vamos a alambrar. ¿Sí? Mire, realicemos uno juntos para que puedan entender cuál es la actividad y de ahí vamos realizando todos más diagramas. La idea es que realicemos después los 4 circuitos juntos. Bien, como ayuda siempre, ya en este caso yo ya sé que al principio no llevo tierra. ¿Por qué? Porque solamente estoy partiendo con un fase y con un neutro. Entonces significa que a la ampolleta para que funcione necesito dos cables que serían fase y neutro. Lo mismo pasa acá, dos cables que serían fase y neutro. Entonces me están quedando los tramos desde las cajas a los interruptores. Ya sé que son solamente fases. Lo vimos en la clase anterior. Son solamente fases, pero ya tengo que saber determinar cuántos son. Esto con el símbolo, yo reconozco que este es un interruptor 924, el de la escalera. Lo mismo pasa acá, 924. ¿Ya? Y el que está al fondo sería un 912. ¿Sí? Entonces, yo sé que el 924 trabajo con uno al medio, ¿no es cierto? Y dos que se comunican con el otro interruptor. ¿Ya? Entonces serían tres cables y serían tres fases. El otro interruptor es de la misma forma, serían tres cables y serían tres fases. ¿Ya? Acá al fondo tengo el 912. Yo sé que el 912 tiene una entrada y una salida. Por tanto, van a ser dos, ¿ya? Y serían dos fases. Aquí serían dos también y serían dos fases. ¿Por qué? Porque es el mismo tramo que va. Entonces a mí me está faltando este tramo. Ese tramo es el que me está faltando. ¿Ya? Antes de indicar el número, vamos a indicar, vamos a ir haciendo por la cantidad de cables. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, tenemos que tener un neutro sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo una ampolleta sellada, pues, tengo que tener un neutro. Tengo que tener un fase alimentador que va a pasar derecho y va a llegar al final. Tengo dos cables que vienen desde este interruptor y se van al otro interruptor. Dos fases, que son los que me comunican entre los dos. Aquí yo tomé la decisión, como este interruptor está más cerca de la ampolleta, yo de aquí del medio me voy a la ampolleta y sigo alimentando para allá. Por tanto, el fase alimentador en este punto se va a llegar a este interruptor al medio y va a seguir avanzando al otro interruptor. Si yo lo hubiese hecho al revés, ahí se me hubiese sumado un cable más ahí. Entonces, en ese tramo son cuatro cables. ¿Ya? Esta es la idea, que usted lo vaya realizando. Vamos a hacer otro más.
¿Ya? Me interesa que a ustedes les quede claro. Entonces, para eso lo primero que tienen que hacer es aprenderse los circuitos. Cosa que con el símbolo que hay ahí, usted lo pueda reconocer sin ningún problema. Usted tiene que reconocer el símbolo y con ese símbolo va a poder saber qué circuito es. Entonces, vamos de nuevo. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer ahora. Los 924 ahora están en los extremos y al medio tengo un 912. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dejar la ampolleta del 924 y a este 912 que está aquí, que es un interruptor de un efecto, ¿ya? A este interruptor que está aquí, que es un interruptor de un efecto, ahora le vamos a conectar dos ampolletas. Miren lo que vamos a hacer. Le vamos a conectar dos ampolletas. No quiere decir que esto cambie de nombre, no, sigue siendo un 912, porque las dos ampolletas se van a encender al mismo tiempo. Entonces tenemos aquí un 924, un 912 y la otra parte del 924. Entonces esta es B y B. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted lo realice. ¿Ya? Vamos nuevamente entonces. ¿En qué les podemos, qué puede ser fácil para usted? Ya saben que este tramo, aquí vamos a comenzar con dos cables que sería fase y neutro. ¿Ya? Todavía no estamos ingresando el tierra, no estamos trabajando en el tierra para que usted no se confunda. Entonces, demos un par de minutitos para que lo puedan realizar, ¿ya? Y de ahí lo realizamos todos juntos y lo vamos revisando. Esa es la idea. ¿Ya? Aquí usted tiene que realizarlo. La idea es que aquí, si usted lo realiza, le van a ir saliendo las dudas y va a entender por qué ese cable va, por qué van cuatro cables, por qué van dos cables. ¿Ya? Demos un par de minutitos y lo realizamos.
Chicos, para los que se conectaron después, estamos realizando ya una actividad con el diagrama unilineal del circuito. La idea es que usted reconozca los símbolos y me tiene que decir cuántos cables son los que pasan por cada uno de esos tramos y qué cables son. ¿Ya? En esa actividad estamos, ¿ya? Para los que se van conectando después. Vamos a dar un par de minutitos más y de ahí lo vamos a revisar. La idea es que usted lo haga, ¿ya? No espere que nosotros lo realicemos. La idea es que usted lo haga y pueda chequear solamente si está bien o mal lo que realizó. Ya chicos, vamos realizando el ejercicio entonces. Ya tuvimos tiempo para que todos lo puedan realizar. Los tramos que van hacia las ampolletas, acuérdense que son dos y son fase y neutro, ¿ya? Dos, fase y neutro. Los tramos de los interruptores de la caja de derivación al interruptor
Ya sé que esto es un 924, por tanto tiene tres cables y son siempre, acuérdense, fases. Acá tenemos un 912, serían dos y serían siempre fases. No puede haber ningún neutro ahí, siempre tienen que ser solamente fases. ¿Ya? Y el último tramo que está ahí también son tres cables y serían tres fases. ¿Ya? Con eso estamos bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros ahora nos está faltando? Nos está faltando los tramos intermedios, ahí entre caja y caja. ¿Qué yo tengo que saber? Que tengo una parte del 924 aquí y otra parte al final. Por tanto, lo que voy a tener que hacer ahí es que yo voy a tener que comunicar. Recuerden que los dos extremos se comunican entre sí. Por tanto, ya tengo dos fases. Después tengo un neutro que es común. Claro, porque tengo ampolletas hacia allá. Tengo un fase, como esta es la ampolleta de la, trabaja así, ¿no es cierto? El fase. Pero en la vuelta llave, o sea, de aquí del medio me voy a la ampolleta. Pero necesito seguir alimentando hacia la derecha, por tanto voy a tener un fase alimentador. Entonces serían cuatro. Ya. En este tramo, sigo, miren la diferencia aquí. Sigo con el, los dos fases del 924 que van para allá. Sí, sigue. ¿Sigo con el neutro común? Sí, porque tengo una ampolleta al final. ¿Sigo con el fase alimentador? Claro, porque como este de aquí me fui del medio de la ampolleta, significa que yo tengo que llegar hasta este interruptor al final al medio. Pero se me agrega un cable más, ¿ya? Ojo con eso, se me agrega un cable más, que en este caso sería el retorno de este interruptor que aquí se comparte para las dos ampolletas. ¿Por qué? Porque la ampolleta B tengo que hacerla funcionar y para eso necesito un retorno desde este interruptor. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces en este tramo son 5 cables. Serían 4 fases y un neutro. Pero solamente aquí hay un neutro que siempre va a estar energizado. Los otros son todos vueltas de llave, por así decirlo. Dudas, consultas con el ejercicio, con este, porque tenemos que hacer varios más. La idea es que a usted hoy día le quede claro cómo se realizan los diagramas lineal y cómo se interpreta. Profe, consulta, buenas noches. Eh, ¿No va tierra acá? Porque por lo general le dejaban tierra lo que es las luces, le dejaban fase neutro y tierra. Sí, sí, exacto, no, es que Eh, aquí partimos todavía con el fase y neutro, porque algunos Ah, se ya, tienden a confundir, pues le van a pasar más cables, en este tramo pasaban 4, van a pasar 5, aquí van a pasar 6. Entonces, la idea es correcto. que aprenda con los dos primeros, que son los que necesito para Ya, que la entiendan el fase tercero. neutro. Claro, pues el tierra es Ya, como un acompañamiento, no. No voy a decir es ya, como la perfecto. suegra, pero siempre Profe, tiene pero que... de acuerdo, profe, y de acuerdo a la nueva normativa, no es obligación ponerlo, ¿cierto? ¿O sí? Sí, la tierra tiene que ir. De hecho, ya en la 4/2003 la tierra se pedía. ¿Cuál es la diferencia? Que en la 4/2003 la tierra quedaba como un cablecito suelto al lado, como que sobrando o quedaba enrollado. En cambio ahora, como en la nueva normativa me piden que yo tengo que terminar en una caja de derivación siempre, no puedo terminar en una punta tubo que se llama, la tierra ya no va a quedar colgando, sino que va a quedar guardadita en la caja. Para que si yo saco ese soquete y quiero cambiarlo por una luminaria que tiene carcasa metálica, ya tengo la tierra. Esa es la finalidad de la normativa. Porque si no, el usuario, ¿qué es lo que iba a hacer? No le iba a instalar la tierra, porque no se iba a dar el trabajo de generar la tierra, sino que lo iba a dejar a sí mismo. ¿Ya? Pues, Vamos a hacer otro profesor, más. ¿puede volver a Dígame. explicar, por favor, las conexiones del Ya, 924 y del 912, por favor? ya, perfecto. Vamos, lo voy a borrar y lo vamos a hacer de nuevo. No, no se preocupe, sí. Me interesa que a esto Gracias. le coloquen atención porque aquí es donde se tienden a complicar varios después, porque en base a esto nosotros tenemos que hacer el cálculo de materiales. Claro, porque si yo me equivoqué en los cables que pasaban por cada uno de esos tramos, mi cálculo de materiales va a quedar malo.
Eso es lo que teníamos al principio. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un 924, ¿no es cierto? Profe, disculpe, cuando Dígame. puso ahí que el 912 prende dos ampolletas, ¿ese no es el circuito 915? O, No, no, eso es que, claro, eso es lo. Al principio se lo indicaba que cuando recuerdes que el 912 es un interruptor de un efecto, o sea, lo que va a pasar aquí es que las dos ampolletas van a encender al mismo tiempo. Si yo tuviera un 915, significa que aquí tendría dos interruptores y el símbolo cambia, es así. sí, sí, sí. Cada interruptor enciende una ampolleta, po. Aquí Ah, no. ya, diferente. Ok, Aquí ok. lo que yo estoy haciendo es que el mismo interruptor me va a encender las dos ampolletas a la vez. ¿Ya? Acuérdense, no piensen Sí. que el 912 Ahí ya tiene me que quedó llevar claro, disculpe. solamente una ampolleta. Puede llevar más. Gracias. Ya, chiquillos. Entonces, vamos con este ejercicio. Aquí la trampa es que los 924 están en los extremos. Están separados. ¿Para qué? Para que a usted le cueste más. Dame un segundito. Disculpa, justo me abrazo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Al principio partí con dos cables, que sería un fase y un neutro. ¿Ya? Acuérdese de eso. Después, yo ya sé que las ampolletas para que funcionen, ya, para que funcionen solamente, para que enciendan, necesitan dos cables, que sería fase y neutro. Dos, fase y neutro. ¿Ya? Después, aquí son dos, fase y neutro. ¿Ya? Entonces, después, en estos tramos, ¿ya? En los tramos que están desde la caja de derivación a los interruptores, yo tengo que reconocer el símbolo, ¿ya? En este caso, con ese símbolo yo ya sé que es un 924. Entonces, como vimos en la clase pasada, el 924 tiene tres tornillos, uno que llega al medio y los dos en los extremos. Entonces, yo ya sé que son tres cables y son siempre tres fases. ¿Ya? Acuérdense eso. En este caso son tres fases. Este que está acá, ya sabemos que es un 912. ¿Sí? Es un 912. Por tanto, son dos cables. Y serían dos fases. Aquí no pueden ir neutros. Abajo, acuérdense, los interruptores no pueden ir neutros. Después, el 924 que está al fondo es igual que el del primero. ¿Ya? Serían tres fases. Entonces, ¿qué tramos me están faltando? Los tramos que están aquí, entre las cajas de derivación y cajas de derivación. Esos son los tramos que me están faltando. ¿Ya? Entonces, para eso que tengo que yo tener cuidado, tengo que saberme el circuito. Entonces, antes de colocar el número, vamos a ir indicando los cables. Necesito dos fases, que son los dos fases que están ahí. Necesito que esos dos fases hacen este recorrido y llegan hasta el final. ¿Ya? Entonces, en ese tramo van esos dos fases. Va un fase alimentador que me tiene que alimentar el 912 y el 924 que está al fondo. Y me tiene que alimentar, o sea, tengo que tener un neutro común. ¿Por qué? Porque tengo ampolletas más allá, entonces tengo que tener un neutro sí o sí. Por tanto, ahí van cuatro. En el segundo tramo, tengo los dos fases que son para el 924, que los comunican, se comunican entre sí. Tengo un fase alimentador, que era el mismo que venía desde acá. Desde aquí venía un fase alimentador completo, o sea, todo ese recorrido y llegaba aquí al medio. ¿Tengo un neutro común? Sí, pero se me agrega un cable, que es el fase como retorno que hace este tramo y que enciende esta ampolleta. ¿Ya? Entonces se agrega una fase más, por tanto ahí son 5. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, usted tiene que aprenderse el circuito
Ahora se tiene que aprenderse el circuito para poder entender este diagrama unilineal. Si no se sabe el circuito, le va a costar mucho entender el diagrama. ¿Ya? Entonces ahora vamos a realizar otro más. ¿Para qué? Y ahora, que es más complejo para que ustedes lo puedan entender. Después vamos a agregar la tierra, vamos a entender por ejemplo, el medidor, cómo se hace. Vamos nuevamente. Entonces, ahora vamos a cambiar el circuito, ¿ya? Y resulta que aquí nosotros ahora sí vamos a tener un 915. ¿Ya? Voy a dejar de esa forma. Aquí vamos a tener un 915, aquí vamos a tener un 912, otro 912. ¿Ya? Y aquí necesitamos entonces una ampolleta, dos, cuatro ampolletas. Entonces esta sería A, B, C y D. ¿Ya? Entonces ahora tenemos otro circuito, ¿ya? Y la idea es que usted ahora me diga, ¿ya? ¿Qué cables son los que pasan por cada uno de esos tramos? En este caso aquí tenemos dos, vamos a partir con dos, y que sería fase y neutro. Usted tiene que decirme cuántos cables pasan por cada uno de estos tramos y qué cables son. ¿Ya? Tengo un par de minutitos para que lo puedan realizar.
Ya chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos? Revisémoslo todos juntos. Esto se ve más complejo de lo que es, ¿ya? Siempre me pasa con los cursos en general que los ven, piensan que es más difícil de lo que en realidad es, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, chicos. Ya, vamos a fijar esto nuevamente para que quede aquí todo igual. Ya, así. Ya chicos, entonces, vamos realizando. Ya sabemos que en estos tramos, ya que serían dos, serían fase y neutro, ¿ya? O sea, todas las ampolletas va de la misma forma, ya fase y neutro, acuérdense. Esta no cambia, dos, fase y neutro, y este tramo es igual. Entonces, ahora tengo los tramos de los interruptores, ¿ya? Ahora cambió nuestro símbolo, ¿ya? Ya sabemos que aquí ahora tenemos un 915, ¿sí? Tenemos un 915, por tanto, cada, aquí hay dos interruptores y cada interruptor enciende una ampolleta, ¿sí? Por tanto, aquí va a bajar un cable y van a subir dos. Entonces serían tres fases, pero baja un cable y suben dos, ¿ya? La ampolleta A trabaja en forma lineal, pero la ampolleta B sigue para allá. Entonces en ese tramo yo tengo el retorno de la ampolleta B que hace ese recorrido, tengo el neutro, ¿ya? Ojo, tengo el neutro, tengo un fase alimentador porque tengo que seguir para allá. Tengo un fase alimentador, ¿ya? Por tanto ahí tengo tres cables. Después, en el siguiente tramo, tengo un fase alimentador. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a alimentar la ampolleta número D, el interruptor número D. Tengo un neutro alimentador, claro, porque tengo dos ampolletas. Y tengo el retorno de la ampolleta C de este interruptor. El retorno que hace ese recorrido. Y aquí, estos son 912. Y sabemos que son dos cables y serían dos fases. Se ve más complejo de lo que es, ¿cierto? Se ve con más información, entonces uno tiende a confundirse ahí y pensar que son más difíciles de lo que es. Lo que siempre hay que tener cuidado son estos son los tramos complicados, entre caja y caja. ¿Ya? El resto es absolutamente lo mismo, siempre se va repitiendo. ¿Ya? Dudas, consultas. Dudas, consultas. Profe, consulta cuando pasemos la vuelta de llave de las fases por la caja de derivación. ¿Se puede pasar sin cortarlo o hay que cortarlo y pasar las uniones con la fase? No es obligación cortarlo, por así decirlo. Ya es una costumbre ¿No? práctica que se tiene ahí, que los retornos, que claro, se conocen como vuelta llave, pasa el cable completo. ¿Ya? Pero si yo lo corto, no es que esté malo. ¿Ya? Lo que pasa es que hay una costumbre práctica que, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo abro esta caja de derivación, o las cajas de derivación, yo me encuentro con fases que son del mismo grosor, del mismo color. Entonces, cuando yo los veo y digo, este cable tiene una cola de rata, este fase siempre tiene energía. Y las vueltas de llave, como son cables enteros, son retornos, para yo no confundirme ni tener que estar buscando de cuál de todos los fases que hay ahí me tomo. ¿Ya? Pero no es obligación cortarlo. De hecho, se ocupa mucho en la práctica que pasan de largo. Fue directo, ¿no? Ya, Claro, perfecto. pasa el Gracias. cable entero. ¿Ya? Pregunten nomás, chiquillos. La idea es que no se queden con la duda. Vamos a realizar otro más, ¿ya? Porque me interesa que esto les quede claro cómo realizamos los ejercicios.
¿Ya? Esto es la base de los circuitos. O sea, después que usted tenga más dormitorios, va repitiendo 912 nomás. Si no es que esto, aquí se ven todos, están todos cerquita. Sí, pero en la práctica yo tengo, si tengo 4 dormitorios, tengo 4 912. O voy generando un 932 o más 924, pero el circuito en sí es lo mismo. Se va repitiendo nomás. ¿Ya? Ojo que estos cables que vienen de aquí, estos dos que están acá, vienen de un automático. El fase que está ahí viene de un automático. Entonces, si yo bajo el automático en el tablero, todo esto queda sin energía. ¿Sí? Acuérdense de eso. Esa es la idea. Este es el circuito de alumbrado. Si después yo tengo otro circuito de alumbrado para el segundo piso, el alimentador es distinto. No es el mismo. Ya chicos, ahí está entonces. Vamos a realizar otro más, ¿ya? Pero ahora tenemos más ampolletas. Ahora tenemos un 932 y, perdón, y 3912. Eh, y esta es la ampolleta F, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Es que tenemos de cada caja de derivación están saliendo dos ampolletas. Recuerden que el máximo son 5 conexiones y aquí estoy justo. C, D, A, B, perdón, A, B, C, D, E y esa es la F. Me estaba faltando un centro L. ¿Ya? Entonces la idea es que usted lo realice nuevamente, ¿ya? Y con este ya vamos a ir terminando y ahí lo podemos revisar todo juntos.
Ya chicos, vamos realizándolo. ¿Ya? La idea es que podamos con esta parte, podamos ya tener claro cómo funcionan los diagramas unilineales, cómo se desarrollan y a dónde tenemos que entender cómo van los circuitos, de qué parte salen, hasta qué cable llega, ya, pero lo fundamental es que ustedes aprendan los circuitos. Entonces, si se aprenden los circuitos, esto es relativamente simple y se va repitiendo una vez tras otra. Entonces, partimos en el primer caso que tenemos dos, serían fase y neutro, ¿ya? Al principio. Después ya sabemos que este es un 912, por tanto tiene dos fases. Aquí tenemos un 932, por tanto son cuatro fases, que son uno que baja y tres que suben. En este caso son dos fases, lo mismo que acá, dos fases. Para que las ampolletas funcionen, en todo esto tenemos que tener dos, que sería fase y neutro, ¿ya? Son todos, se repite lo mismo. Serían fase y neutro. Entonces, en este tramo nos están quedando los tramos entre caja y caja. Eso es lo más difícil y aquí es donde se tienden a confundir la mayoría. Entonces yo tengo que ir viendo qué cables son los que me van quedando, qué cables van avanzando. Necesito sí o sí un fase alimentador para allá, para seguir alimentando el otro circuito. Necesito un neutro común. ¿Tengo otro cable más que, por ejemplo, vaya a pasar por aquí? No, porque la ampolleta A es un 9.2 y solamente hace este recorrido. Por tanto, serían solamente ahí dos, ¿ya? Hacia el otro lado, el siguiente tramo, ahí sí ya se me van creando más, ¿ya? Y ahí yo necesito todavía el fase alimentador que viene del principio, el neutro alimentador que viene del principio, y tengo el retorno, en este tramo tengo el retorno de la ampolleta D, que está ubicada acá, que viene de este interruptor, sube y pasa por ese tramo, ¿ya? Pero es de la ampolleta D. Entonces ahí tendría tres, ¿ya? Tendría tres ahí. ¿Ya? Tres cables. Y en el último tramo tengo un interruptor al fondo, por tanto el fase alimentador tiene que llegar hasta el fondo, ¿ya? El neutro alimentador que traía aquí también tiene que seguir para allá, ¿por qué? Porque tengo una ampolleta al final. Entonces tengo que tener neutro y no tengo nada más porque la E hace este recorrido hacia arriba y la F también. Entonces en este tramo son solamente dos. Entonces, se veía más complejo de lo que era. Tenía más, algunos pensaban que tenía más cable, pero en realidad no, no lo es así. Ya se ve más grande porque tiene más circuitos, pero es un circuito bastante simple. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener ahí al ingreso de la casa y el resto son puros dormitorios o la cocina, el baño. Todo esto tiene que ir dentro de un circuito. Si le agrego tierra, lo único que va a pasar es que yo parto aquí con la tierra al principio y de ahí en adelante la tierra va haciendo el mismo recorrido que el neutro. Nada más. O sea, si yo tuviera que agregarle tierra a esto, tengo que considerar la misma cantidad de neutro que de tierra. ¿Ya? En este circuito, que es un circuito tradicional, ¿ya? Si yo esto lo llevo a cantidad, por ejemplo, voy a pensar que cada uno de estos tiene un metro, ¿ah? Pero tengo uno, tengo tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 20 metros de fase, pero mire cuánto tengo de neutro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo solamente 10. Entonces, insisto, no sé si lo dije el otro día, pero cuando no hablo un presupuesto, yo o un listado de materiales, no puedo pedir la misma cantidad de fase que de neutro. Ya, ese es un error básico. O sea, tengo dos opciones. O me sobró blanco, mucho blanco, o me faltó rojo. Pero nunca es la misma cantidad de fase como de neutro. ¿Ya? Recuerda eso. Nunca es la misma cantidad de fase que de neutro. O sea, en este caso, ¿ya? Yo aquí tengo que ir viendo estos interruptores, va la caja ahí, va
Aquí tengo que considerar los terminales, las salidas de caja. Entonces tengo que ir viendo cada uno de estos. ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema cuando nosotros hacemos el cálculo de materiales? Es que resulta que no tenemos, ¿ya? En el cálculo, en los proyectos eléctricos, nosotros no tenemos medidas. Los planos eléctricos no vienen con medidas. Entonces ahí yo tengo que tener mucho cuidado porque tengo que entender el concepto de escala. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver ahora, que va a ser la introducción para la siguiente clase, que ya vamos a ver de lleno lo que es proyecto eléctrico. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ya esto después tenemos que verlo en alguna evaluación intermedia, ¿ah? Por si acaso, que eso ya va a ser, yo creo que unas 2 clases más, ya deberíamos tener una evaluación intermedia, por si acaso. Ya. A ver, los planos, todos los planos que nosotros necesitamos, son una representación gráfica de la realidad. O sea, nosotros, ¿qué es lo que va pasando aquí? Nosotros lo hacemos en forma, escalamos o lo hacemos en forma proporcional, cosa de andar con una hoja, pero que básicamente es una representación gráfica de la realidad. ¿Ya? Y aquí se ocupa el concepto de escala de dibujo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, acuérdense, el concepto de escala de dibujo trabaja de la siguiente forma. ¿Ya? Usted lo va a encontrar en los planos. Si usted lee esto, ¿ya? Puede encontrarlo así, por ejemplo, 1 es a 10, puede encontrarlo como 1, 2.10, o como puede encontrarlo como 1 partido por 10. ¿Ya? Son diferentes formas de expresarlo, pero son exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que yo tengo que tener claro es cuando aparece este valor, ¿ya? Yo tengo que saber, ¿ya? Ojo con esto, yo tengo que saber que el primer valor, independiente de cómo me lo hayan indicado, en qué forma, pero el primer valor siempre es el dibujo. Acuérdense eso, siempre el primer valor es el dibujo y el segundo valor es el real. O sea, en otras palabras, lo que me está diciendo esto, que 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, 1 pulgada, un pie, en el dibujo, en la realidad son 10. O si queréis verlo de otra forma, lo achicaron 10 veces. ¿Sí? Vamos de nuevo entonces. Cuando me hacen un plano, ya que hay diferentes factores de escala, pero unos 50, unos a 100, por ejemplo, los eléctricos son unos a 100. O sea, significa que el plano está reducido o está dibujado 100 veces más pequeño de lo que es en la realidad. ¿Sí? Ojo con eso, está reducido 100 veces. Entonces, yo tengo que fijarme siempre que el primer valor, ¿ya? Es el dibujo y el segundo valor siempre es el real. Si el primer valor es más pequeño, significa que redujeron algo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviera esto, tuviera por ejemplo, 5 es a 1, ¿ya? No cambia de orden. O sea, el primero sigue siendo el dibujo y el segundo sigue siendo el real. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Aquí hay 5 centímetros, por ejemplo, en el dibujo, pero en la realidad son 1. Entonces, es como que le hicieron zoom. Era algo que era pequeño y lo agrandaron. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos estas escalas de dibujo, ¿ya? Significa que había algo que era demasiado pequeño y lo agrandaron. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? En el normal nosotros ocupamos escalas de reducción, o sea que el primer valor siempre es menor. Los planos eléctricos se dibujan en escala 1 es a 100 y los planos de arquitectura, por ejemplo, están en escala 1 es a 50. O sea, el plano de arquitectura se va a ver más grande porque está achicado 50 veces. En cambio, el plano de las instalaciones está reducido 100 veces. Eléctrico, agua potable, alcantarillado, gas, clima, todo lo que son especialidades siempre va dibujado en escala 1 a 100. ¿Sí? ¿Ya? Necesito que entiendan este concepto porque aquí es donde se tienden a perder varios. ¿Ya?
Entonces, el concepto de escala yo necesito entenderlo para dos cosas. Porque si tengo que dibujar algo, por ejemplo, que les pasa harto cuando hacen la ley del mono, por ejemplo, les pasa harto cuando hacen la modificación, le pasan un formulario y le dicen, en esta hoja, usted dibújeme su casa. Ya, pero ¿cómo yo lo dibujo en forma proporcional para que eso corresponda? Ya, lo que nosotros tenemos que hacer es esto, miren. ¿Ya? Si a mí me dicen, yo tomo un objeto, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar este objeto, ¿ya? Lo voy a dibujar ahí. Yo fui y lo medí. En la práctica lo medí. Fui a terreno y lo medí y me di cuenta que, por ejemplo, esto medía 5 metros. ¿Ya? 5,0 metros. ¿Ya? Y hacia el otro lado medía, por ejemplo, vamos a pensar en 9 metros. ¿Sí? Yo fui y lo medí. Eso es lo que yo tengo en la realidad. La pregunta que me hacen cuando yo quiero dibujar a escala es, la pregunta que yo me hago es de cuánto tengo que dibujarlo. O sea, de cuánto tengo que hacer el dibujo para que eso me quede proporcionalmente reducido 50 veces. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Yo tengo que saber la escala con que lo dibujaron. Si lo dibujaron a escala de 1 a 50, ¿ya? Si lo dibujaron a escala de 1 a 50, significa que está reducido 50 veces. Entonces, yo cada una de las medidas que tengo, lo tengo que dividir por el factor de escala. Entonces, tengo que tomar los 5 y los tengo que dividir por 50 y tengo que tomar los 9 y los divido por 50. ¿Ya? Lo que sí tengo que preocuparme es que ese valor esté expresado en metros. Entonces, por ejemplo, voy a tomar los 5, los divido en 50. Si 5 yo lo divido en 50 me da 0,1. 9 dividido en 50 me da 0,18. Entonces, ¿qué significa eso? De que esto, si yo lo quiero dibujar aquí, de aquí a aquí, ya hay 10 centímetros para que me quede dibujado a escala. ¿Ya? Y de aquí a acá van a ver 18 centímetros. Eso es lo que yo tengo que hacer el dibujo. ¿Ya? Esto nosotros teníamos que hacer a mano, eh, lo teníamos que hacer, por ejemplo, antes con un escalímetro, lo teníamos que hacer todas estas conversiones. Hoy en día se ocupan programas computacionales para esto. ¿Ya? En una de las clases, cuando veamos dibujos, yo les voy a enseñar a que entiendan cómo funciona AutoCAD, cómo es su dinámica. ¿Ya? Pero básicamente lo que aquí nosotros necesitamos que usted entienda es el concepto de escala. O sea, cómo se realiza esto. ¿Ya? Dudas, consultas. Pregunten nomás. ¿Ya? Vamos. Esta es una de las opciones o de una de las cosas que me sirve para trabajar en la escala de dibujo. ¿Ya? Yo también tengo la otra opción. Yo también, por ejemplo, podía haber ido, lo voy a borrar aquí, ¿ya? Podía haber ido, ¿ya? Y resulta que mido un objeto.
está la otra operación, la operación inversa. Yo resulta que voy y mido un plano, ¿ya? Me doy cuenta que ese plano está dibujado en escala 1:50. Esa es su escala de dibujo, está dibujado en escala 1:50. ¿Ya? Por tanto, al estar dibujado en la escala de 1:50, yo sé que está achicado 50 veces. Por ejemplo, yo fui y lo tomé con una regla, ¿ya? Y me di cuenta que esto medía 10 centímetros, ¿ya? Y esto hacia abajo lo medí y medía, por ejemplo, no sé, pensemos 18 centímetros. Entonces yo lo tomé, pero no sé qué medida es en la realidad. Entonces resulta que cuando yo quiero hacer la operación inversa, lo que yo hago ahí es multiplico. Por ejemplo, tomo los 10 centímetros y lo multiplico por 50, ¿ya? Y abajo tomo los 18 centímetros y lo multiplico por 50. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo hago el resultado, yo tengo que saber interpretar el valor. 10 por 50 me da 500, ¿ya? O sea, son 500 centímetros. ¿Qué significa eso? Son 5 metros. Y en el otro será 18 por 50 y me da 900. ¿Ya? O sea, son 900 centímetros. O sea, esa línea que yo veía dibujada en un plano que medía 10 centímetros, como está el plano dibujado en escala 1:50, yo sé que en la realidad son 500 centímetros, o sea, son 5 metros. Tengo las dos opciones. Entonces, la idea es que usted pueda interpretar un plano. Cuando le llegue un plano y le falten medidas, ¿ya? Usted puede tomar una regla o una wincha y poder realizarlo. También tengo la opción de ocupar el escalímetro. El escalímetro me da el valor al tiro, pero algunos se tienden a enredar en el escalímetro. Entonces, por eso yo eh, no se lo, no es que no se lo explique, ¿ya? Pero sí, yo sé que les cuesta más porque a algunos es más familiar. ¿Ya? Yo sé que para algunos es más familiar estar con un... Es más familiar estar con una regla que estar con un escalímetro. ¿Ya? Pero sí me interesa que entiendan las dos opciones. Con esto, dudas, consultas, porque cuando pasemos al módulo de proyecto eléctrico, ¿ya? Tenemos que entender esto cómo funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el computador, claro, yo voy a dibujar en medidas reales. En AutoCAD yo dibujo en medidas reales y el programa es capaz de, cuando yo quiero imprimir, me escala el dibujo y me lo lanza a una hoja. Claro, pero yo tengo que entender el concepto para saber en qué formato voy a estar. Porque tengo formato A1, A2, A3, A4. ¿Ya? El A1 es el A0 en realidad es el más grande, después viene el A1, ¿ya? El A2 es la mitad del A1, el A3 es la mitad del A2 y el A4 es la mitad del A3, así va. ¿Ya? El A4 viene a ser muy parecido a lo que es una hoja de oficio, ¿eh? Viene a ser en ese formato. Entonces, dudas, consultas con esto. Me interesa que entienda este valor. Usted cuando lo vea, sepa qué es lo que es. O sea, o qué significa, de dónde lo sacaron. ¿Ya? ¿Estaríamos entonces? ¿No tenemos dudas con esto? ¿Ya? Me interesa que les quede claro para que nosotros cuando vayamos realizando el diagrama no tengamos problemas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de un proyecto eléctrico? ¿Qué es lo que necesitamos de un proyecto eléctrico nosotros? ¿Ya? El proyecto, la lámina, por así decirlo, ¿ya? ¿Ya? La lámina cuando nosotros la tenemos ahí, tiene varias partes, ¿ya? Pero la lámina lo que tiene
ya, aquí abajo, va a tener un rótulo, ¿ya? Va a tener varias partes, ¿ya? Donde va a tener, por ejemplo, los timbres, ¿ya? Eso todavía se indica. Va a tener, ¿ya? Un plano de ubicación. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar indicado para saber cómo la SEC o alguna distribuidora, si quiere ir, sepa cómo llegar. ¿Ya? Se nombran el camino o las cuadras que están a la redonda para saber cómo tienen que llegar hasta ahí. ¿Ya? Por si acaso. Y, ¿qué es lo que pasa ahora? Se está ocupando un poco la tecnología y aquí se han ocupado los puntos KMZ que se llaman, satelitales. Entonces yo le doy los puntos KMZ y me manda el punto exacto donde yo estoy. ¿Ya? Y después de eso viene, ¿ya? El rótulo que me da los datos del proyectista, la escala, la lámina, ¿ya? Y tiene que tener la planta, ¿ya? Aquí tiene que tener la planta de alumbrado, ¿ya? Puede tener la planta de enchufes, debe tener el cuadro de carga, ¿ahí? ¿Sí? Y tiene que tener el diagrama unilineal de las protecciones, eso es lo que le falta aquí. El diagrama unilineal, ¿ya? Del tablero. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, eso es lo que tiene que tener una lámina de arquitectura, de la parte eléctrica. ¿Qué es lo que nosotros demoramos más? Es aquí, en hacer el alumbrado. No es que nosotros partamos de cero, ¿ah? ¿Ya? Lo que pasa es que la lámina nos entrega el proyectista, nos entrega el arquitecto. El arquitecto nos dice, mira, esta es la casa, aquí están los dormitorios, la distribución, aquí va la cama, aquí va la cocina, y en base a eso uno empieza a dibujar, ¿ya? El cuadro de carga es un cuadro de resumen que me dice la cantidad de centros, eh, me va enumerando la cantidad de circuitos, qué potencia tiene instalada, para yo después poder declararla. El diagrama unilineal lo que me dice es lo que vimos del tablero en la clase anterior, cómo viene el diagrama del tablero para nosotros poder conectarlo. Saber cuántos circuitos tiene, tomar de la mano el cuadro de carga con el diagrama unilineal. Yo debo hacer eh, uno para alumbrado y otro para enchufe. Esto va a depender de la cantidad de pisos que tenga la casa, sí. Se hace uno por nivel, ojo con eso. ¿Ya? Y abajo es lo reglamentario. Entonces, a eso nosotros le llamamos un proyecto eléctrico. Teniendo eso listo, yo puedo hacer la memoria explicativa si es que me lo pide. Ya la memoria de cálculo en algunos casos me la van a pedir. Y con eso yo subo o solicito el T1. El T1 es una declaración de instalación eléctrica. O sea, yo estoy declarando que esto es lo que tengo instalado. Y en base a eso a mí me lo aprueban. Se supone que lo que yo expresé que estaba instalando es lo que yo debería construir después en la realidad. Si no lo realizo, ya, ahí van a haber problemas después porque estoy falseando la información. ¿Ya? Entonces, la idea de la siguiente clase es que nosotros vamos a empezar a desarrollar un proyecto eléctrico. ¿Ya? Yo les voy a enseñar cómo se desarrolla un proyecto eléctrico, cómo se calcula y para que después podamos llegar a la última parte, que podamos darle valor a esto. Tenemos que saber cuánto es lo que vale, cuánto nos vamos a gastar, cuánto tiempo nos vamos a demorar en realizar este trabajo para poder ejecutarlo bien. ¿Ya? Así que esa es la clase de hoy día. Era para que termináramos con lo que nos quedó de la clase pasada y pudiéramos hacer la introducción para el caso del proyecto eléctrico. ¿Ya? Dudas, consultas. Profe, ¿hay material para como para leer? ¿Qué recomienda respecto Sí, a yo eso? les puedo subir, ¿ya? Ahora ya estoy
sea, me incluyeron en un grupo, ya no sé si el de usted o el otro, pero sí me incluyeron en un grupo, entonces ahí lo puedo subir la información para que ustedes la tengan, ¿ya? Hay una clase para esto y hay una diapo, ¿ya? Que está lista. Yo la tengo armada, que es el proyecto de archivo. Ahora, nosotros aquí estamos en una normativa que se llama la 284, ustedes la podrían revisar, y ahora se cambió por el RIC número 18. Hay un cambio ahí con la normativa nueva, ¿ya? ¿Esto qué lo hace? Por si acaso, esto lo hace un instalador autorizado. No lo podemos hacer, si yo no tengo la licencia, no voy a tener nunca la clave de la SEC para poder subir el archivo. ¿Ya? Yo les voy a mostrar uno que está hecho ya, que está declarado, para que nosotros lo podamos revisar y lo podamos analizar. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase, ¿cuál es la idea? Yo primero digo que ustedes vayan revisando su instalación primero, o sea, con lo que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Para que ustedes sigan avanzando después cada uno en su proyecto, es que usted tenga claro su distribución, lo puede hacer en base a un bosquejo, no es necesario que tenga medidas ni nada, para que usted pueda entender cómo debería estar su casa. Entonces, la idea es que dibuje los dormitorios, dibuje el comedor, dónde está ubicado el medidor, para que sepa dónde debería ubicar el tablero, y en base a eso, nosotros ir trabajando en un proyecto eléctrico, ¿ya? Que es una de las unidades más grandes que tiene porque es más demorosa. Eso es lo que pasa, es una unidad que es más demorosa. Después de eso, nos queda la unidad de eh, seguridad y nos queda la unidad que es de tierras también. Tenemos que ver las tierras propiamente tal, que es una valla de tierra, el cálculo, por ejemplo, el cálculo de conductores. Eso también tenemos que verlo para que usted entienda cómo interpretar las tablas. Ya, chicos, entonces nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Ya? El próximo martes, y ahí vamos a comenzar con eso. Lo que más le encargo es que vayan dibujando su casa, ¿ya? Para que tengan claro dónde deberían ubicar cada uno de ellos. La idea es que el proyecto sea independiente. Todos no tienen la misma casa, así que la idea es que lo hagan en relación a su casa y ahí lo vamos a ir viendo para que usted sepa cómo debería quedar su instalación. Ya, chicos, que descansen, que estén muy bien. Nos estaríamos viendo entonces el día martes. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches.